En una cálida tarde de verano en un tranquilo barrio suburbano, las calles yacían bajo un manto de quietud, con solo el distante zumbido de los grillos rompiendo el silencio. Esta tarde, sin embargo, marcaría una interrupción inesperada de la pieza que flotaba en el cielo nocturno oculta por una tecnología de camuflaje avanzada. Había una nave alienígena perteneciente a una notoria banda de cazadores de recompensas intergalácticos conocidos como el colectivo Karat. Este grupo se había ganado su reputación en varias galaxias por sus métodos despiadados y su fuerza temible. Infame por capturar seres de varios planetas para la extracción de información experimental y el comercio lucrativo. Dentro de la nave, la tripulación de Karat se reunió alrededor de la cubierta de control central. El líder, Zord, un alienígena imponente con escamas que brillaban bajo la luz artificial de la nave, miró fijamente el mapa holográfico de la Tierra proyectado ante él. Su expresión reflejaba tanto impaciencia como arrogancia. A su lado estaba su tripulación, una colección de seres de diversas especies alienígenas, cada uno conocido por sus habilidades específicas para capturar y subyugar objetivos. El colectivo Karat era una fuerza peligrosa a tener en cuenta y hoy tenían una nueva misión: capturar a los seres más vulnerables de la Tierra, humanos. Niños en su fría visión calculada. Los niños eran los sujetos perfectos para sus propósitos, jóvenes adaptables y fáciles de controlar, o eso creían ellos iniciados. El descenso. Zor ordenó con voz baja y gutural, mirando a sus compañeros de tripulación con una sonrisa de complicidad. La tripulación asintió y la nave descendió silenciosamente hacia un pequeño parque suburbano donde los niños se habían reunido para una noche de juegos y exploración sin darse cuenta de la amenaza acechante en lo alto. Mientras la nave se acercaba, un campo de energía comenzó a emanar de ella, proyectando una red invisible sobre el área para evitar que se escapara cualquier ruido e inmovilizar a los niños desprevenidos. Uno por uno, los operativos Karat descendieron de la nave equipados con dispositivos para paralizar a sus cautivos. Los niños, inicialmente aturdidos por las luces extrañas que aparecían en el cielo nocturno, apenas tuvieron tiempo de reaccionar cuando los alienígenas se movieron rápidamente, encerrando a cada uno en una cápsula de contención transparente. Las cápsulas estaban diseñadas para adormecer los sentidos y suprimir el movimiento, volviendo dóciles a los cautivos. Entre los capturados estaba Max, un niño de 12 años conocido por su ingenio rápido y su curiosidad ilimitada. Mientras que la mayoría de sus amigos estaban congelados por el miedo, la mente de Max corría con una mezcla de adrenalina y determinación. Aunque inmovilizado dentro de la cápsula, se esforzó por observar cada detalle de sus captores, su armadura, los extraños símbolos grabados en sus dispositivos y el zumbido que acompañaba cada movimiento que hacían. Esta no era la primera vez que Max había soñado con encontrarse con vida extraterrestre. Simplemente no había imaginado que sucedería de esta manera. En unos momentos, todos los niños estaban asegurados en sus cápsulas y los agentes de Karat los levantaron hasta la bodega de carga de la nave mientras colocaban las unidades de contención de los niños en filas organizadas. La tripulación de Karat se sentía confiada en el éxito de su misión. No podían haber sabido que los seres que ahora tenían eran diferentes. Cualquier cautivo que hayan encontrado antes en la cubierta de control, Zora observó cómo los sistemas de la nave cobraban vida mientras ascendían a través de la atmósfera de la Tierra y entraban en el silencio del espacio. Se reclinó en su silla de mando y cruzó los brazos con satisfacción. Su tripulación se ocupó de los procedimientos de rutina, comprobando los estados de contención, ajustando la trayectoria de la nave y manteniendo el encubrimiento para evitar ser detectados por los primitivos sistemas de defensa de la Tierra. Sin embargo, lo que Zora y su tripulación no notaron fue que dentro de sus cápsulas de contención aparentemente seguras, los niños ya se estaban adaptando a su nuevo entorno. El cerebro humano, incluso el de un niño, es un sistema complejo y resistant, particularmente en momentos de crisis. Las cápsulas de contención de carga habían sido diseñadas en función de sus experiencias con otras especies, pero ninguna de esas especies compartía la adaptabilidad y el ingenio únicos de los habitantes de la Tierra. Max, observando el diseño de la bodega de carga a través de la pared translúcida de su cápsula, comenzó a mapear mentalmente la habitación y a anotar la posición de cada alienígena que tenían las cápsulas. Embotado su habilidad para moverse, pero pronto descubrió que aún podía mover sus dedos levemente. No era mucho, pero era suficiente para que intentara presionar contra diferentes puntos en la unidad de contención buscando puntos débiles o inconsistencias. La determinación de Max se extendió como una onda entre los otros niños, aunque no podían comunicarse verbalmente. Cada uno comenzó a probar los límites de sus cápsulas, probando movimientos sutiles para medir sus alrededores. Para un observador externo,
Podría haber parecido un movimiento inútil, pero las mentes de estos jóvenes cautivos estaba tomando forma una resolución compartida. Varios minutos después de su ascenso, ocurrió la primera anomalía. Un leve pitido sonó desde uno de los paneles de control, llamando la atención de Lorox. El técnico jefe de la nave, frunciendo el ceño, se acercó al panel y lo escaneó murmurando con frustración mientras trataba de identificar la fuente del problema. Los sistemas informaron una pequeña fluctuación en la salida de energía que era inusual pero no alarmante. Zora, que observaba desde su silla de mando, levantó una ceja. ¿Hay un problema, Lorox?, preguntó con un dejo de irritación. Solo una pequeña fluctuación, capitán, probablemente un problema de recalibración del sistema. Lo resolveré en un momento. Lorox respondió con confianza, pero a medida que pasaban los minutos la fluctuación se hizo más pronunciada y varios otros paneles de control comenzaron a parpadear esporádicamente. El ceño fruncido del Oro X profundizó mientras navegaba por las pantallas, luchando por rastrear la fuente. Lo que no se dio cuenta fue que las cápsulas de contención de los niños ahora estaban operando en territorio desconocido. La resistencia mental y la energía latente que los niños estaban ejerciendo sin saberlo estaban alterando la red de energía de la nave en su cápsula. Max notó las luces parpadeantes y se dio cuenta de que sus esfuerzos sutiles estaban teniendo un efecto que no entendía del todo. ¿Por qué? Pero sintió que tenían un grado de control sobre la situación. Con una expresión determinada, se concentró más, deseando que su cápsula de contención cediera. Su esperanza creció cuando notó pequeñas fracturas que comenzaban a formarse cerca de los bordes. Mientras tanto, la paciencia de Zora se estaba agotando. Si no puedes estabilizar el sistema, encontraré a alguien que pueda. Ladró. Estoy trabajando en ello. Capitán Lorox. Respondió. Su voz se tensó con una mezcla de miedo y frustración. Rápidamente ejecutó diagnósticos, pero los resultados fueron desconcertantes. Los sistemas de la nave estaban construidos para soportar intensas fluctuaciones de energía, pero ahora estaban actuando como si estuvieran sujetos a una fuerza externa en la bodega de carga. El enfoque mental colectivo de los niños alcanzó un pico, creando un bucle de retroalimentación no deseado dentro de las unidades de contención. Las chispas comenzaron a emitirse desde algunas cápsulas y aparecieron grietas débiles en las carcasas transparentes. Al principio, solo Max y un par de niños mayores lo notaron, pero pronto todas las cápsulas exhibieron signos de debilidad estructural. Al darse cuenta de que tenían tiempo limitado, antes de que los agentes de Karat descubrieran la brecha, Max comenzó a golpear el costado de su cápsula en un patrón con la esperanza de atraer la atención de los otros niños milagrosamente. Su señal fue entendida. Los niños esperaron el momento adecuado y en un esfuerzo sincronizado presionaron contra los puntos débiles de sus cápsulas, lo que provocó que varias unidades se cortocircuitaran. Simultáneamente, en la cubierta de control sonó una alarma. Thor se levantó de un salto de su silla. Su rostro se retorció de ira mientras gritaba: ¿Qué está pasando con las cápsulas de contención? Se están desestabilizando. Lorox gritó de vuelta. La incredulidad se grabó en su rostro. Es como si los niños estuvieran interfiriendo de alguna manera con los sistemas. El rostro de Thor se contorsionó en furia e incredulidad. Es imposible. Son meros niños. Pero mientras hablaba, una de las cápsulas de contención se rompió por completo, liberando a una joven llamada Lily, que se tambaleó hacia adelante aturdida, pero la liberó. Su liberación desencadenó una reacción en cadena cuando otras cápsulas siguieron su ejemplo, abriéndose y derramando a sus cautivos en él. En la bodega de carga, los niños tenían los sentidos embotados, pero Reselot se reagrupó rápidamente. Sus instintos se activaron cuando se enfrentaron a sus captores alienígenas de frente. La bodega de carga, que alguna vez estuvo ordenada y controlada, se había sumido en el caos. Los agentes de Karat se apresuraron a recuperar el control, pero por primera vez se enfrentaron a adversarios para los que no habían preparado a niños humanos cuyo espíritu y resiliencia los habían transformado de cautivos pasivos a escapes decididos mientras los niños contraatacaban. Sus captores se dieron cuenta de que capturar a estos seres inofensivos de la Tierra había sido un grave error de cálculo. Y mientras Zora gritaba órdenes, sus palabras cayeron en un vacío de caos que marcaba el comienzo de una batalla que nadie en su tripulación había anticipado. El caos reinó en la bodega de carga cuando los jóvenes cautivos, recién liberados de sus cápsulas de contención, comenzaron a actuar. Sus movimientos estaban desorientados y lentos, pero sus espíritus ardían con desafío. Sin embargo, los cazarrecompensas alienígenas estaban lejos de ceder el control. Rápidamente se reagruparon, sacando extrañas armas pulsantes mientras otros preparaban dispositivos que emitían campos destinados a inmovilizar a sus cautivos. Una vez más,
Max, todavía aturdido por los efectos de la cápsula de contención, observó sus alrededores con ojos borrosos. Su mente corría recordando la tecnología alienígena que había vislumbrado durante su breve cautiverio. No era ajeno a las situaciones de alto riesgo, ya sea enfrentar a los matones de la escuela o desafiar los desafíos de escape con amigos. Max prosperó con la adrenalina esta vez. Sin embargo, las apuestas eran diferentes a todo lo que había enfrentado a su lado. Lily, una chica tranquila pero ferozmente inteligente, conocida por sus habilidades de observación aguda, ya había notado un patrón en las acciones del alienígena cuando uno de los cazadores de recompensas levantó un arma brillante hacia un grupo de niños. Tiró de Max detrás de una consola cercana, susurrándole al oído a Max que están usando esa arma solo en grupos. Si nos dispersamos, tendrán más dificultades para controlar. Max asintió con la cabeza y les indicó a los otros niños que lo rodeaban que se desplegaran a pesar de la barrera del lenguaje alienígena. Las señales manuales y los gestos urgentes eran suficientes para comunicarse. Los niños estaban dispersos por la bodega de carga, escondidos detrás de cajas y equipos, convirtiendo la habitación que alguna vez estuvo ordenada en un patio de juegos de travesuras calculadas. Lorox, el técnico jefe, luchó por seguir el ritmo de la situación. La resistencia repentina de los niños no tenía precedentes. Ninguno de sus enérgicos entrenamientos lo había preparado para la imprevisibilidad del ingenio humano, especialmente de lo que él suponía que era la población más débil de la Tierra. Rebuscando en su caja de herramientas, murmuró maldiciones alienígenas mientras intentaba anular los sistemas de control de la bodega de carga, pero para su conmoción, algunos de los controles se habían desconectado. Los esfuerzos de sabotaje anteriores de los niños habían dañado mucho más de lo que inicialmente se dio cuenta. Al ver la frustración de Luo, Zora irrumpió en la bodega. Su presencia era una sombra amenazante entre el caos. Su voz rugió a través de la habitación en un lenguaje gutural profundo que envió escalofríos por la columna vertebral de los niños. ¿Crees que puedes desafiar al colectivo Karat? Rugió dirigiéndose a los niños, aunque no podían entender sus palabras. Son criaturas insignificantes, y yo personalmente me encargaré de que vuelvan a estar bajo control para acentuar sus palabras. Zora presionó un control en su dispositivo de muñeca. Las paredes de la bodega de carga de repente pulsaron con un zumbido bajo y una fina niebla comenzó a filtrarse de los respiraderos de arriba y se extendió por toda la habitación. Algunos de los niños se atragantaron cuando el aire espeso les quemó los pulmones. La niebla estaba destinada a sedar para adormecer a los cautivos y hacer que obedecieran. Había funcionado innumerables veces antes en especies alienígenas consideradas mucho más duras que los humanos, pero los niños tenían otros planes. Ya habían aprendido que agruparse los convertía en un blanco fácil, así que comenzaron a moverse de forma independiente esquivando cajas y consolas. Max notó que la niebla se espesaba y tuvo una idea. Hizo un gesto a Lily y a algunos otros para que lo siguieran mientras se agachaba debajo de un panel de metal y tocaba su inhalador, un dispositivo que tenía en él por su asma. Aunque estaba destinado para emergencias, el inhalador lo ayudó a respirar mejor y lo compartió con otros pasándolo. Para minimizar su exposición al Steve, mientras tanto Thor ordenó a su tripulación que arrearan a los niños de regreso al centro de la habitación Lorox, y los demás formaron una línea bloqueando las salidas y presionándose más cerca tratando de acorralar a sus jóvenes cautivos, pero los niños envalentonados por sus pequeñas victorias se habían vuelto más astutos. Lily encontró un panel de control suelto en el lado de una consola y con la ayuda de Max, lo abrió de un tirón revelando una maraña de cables. Tal vez si nos metemos con estos cables, podamos apagar algo importante. Susurró ella mirando hacia Max. Max sonrió. O explotar algo, dijo con un guiño. Sin tiempo para debatir, los dos comenzaron a jugar con los cables, sus dedos trabajando rápidamente. Los otros niños observaron con asombro cómo las manos de Lily torcían y conectaban cables sordamente mientras Max escaneaba en busca de cualquier cosa que pareciera una fuente de energía. Después de unos minutos de trabajo concentrado, la consola de repente emitió un fuerte estallido y las luces en la bodega de carga parpadearon dejándolos casi en la oscuridad. El pánico se apoderó de la tripulación de Karat. Sus sistemas de visión nocturna habían fallado debido a la repentina subida de energía, dejándolos efectivamente ciegos. Los niños, que se habían adaptado mejor a la oscuridad, aprovecharon la desorientación mientras sus ojos se adaptaban. Vieron una oportunidad de escapar de la habitación y explorar más adentro de la nave con la esperanza de encontrar una manera de deshabilitar todo el sistema o al menos enviar un mensaje a la Tierra, mientras la mayoría de los niños corrían hacia el otro extremo de la bodega de carga, donde habían visto un panel de puerta. Max y Lily se quedaron escondidos en las sombras.
Para monitorear a los alienígenas, el pensamiento rápido de Lily les había dado una ventaja, pero sabía que era solo temporal. El colectivo de carga era despiadado y pronto se adaptaría a sus tácticas. Tenían que seguir moviéndose mientras la tripulación tropezaba y gritaba. Confundida, la ira de Thor solo aumentó su. La voz retumbó en la oscuridad, ladrando órdenes a su tripulación: restablezcan la energía ahora. No seré más listo que los simples niños. Luro, tratando desesperadamente. Restaurar el control, se tambaleó hacia una consola de control cercana, encendiendo interruptores y presionando botones. Logró restaurar parcialmente la iluminación, arrojando la habitación en un tenue resplandor rojo espeluznante, pero cuando las luces regresaron, la mitad de los niños ya habían escapado por la puerta abierta, corriendo hacia el laberinto como si oar de la nave. Max y Lily lo siguieron de cerca, sumergiendo a su grupo a través de los estrechos pasillos metálicos. La nave era un laberinto con corredores que se retorcían y se ramificaban de formas confusas. Los niños se movían en silencio, con la adrenalina bombeando mientras escuchaban el sonido de pasos que los perseguían. Tras ellos, Zora y su tripulación intentaron frenéticamente restaurar el control total de la nave, pero cada intento se vio obstaculizado por el caos que los niños ya habían creado mientras giraban. En un rincón, los niños se toparon con una habitación llena de pantallas holográficas que mostraban varios sistemas en toda la nave. Max lo reconoció de inmediato como el centro de comando de la nave. En el interior, un técnico de Karat solitario estaba sentado en una consola absorto en un protocolo de reparación y sin darse cuenta del grupo que se acercaba. Max le hizo una señal al grupo para que se quedara atrás y luego se acercó sigilosamente al técnico con un movimiento rápido. Agarró una herramienta suelta del piso, una varilla de metal con un borde afilado, y se acercó al técnico en silencio justo cuando el alienígena se dio la vuelta. Max giró la varilla y golpeó la consola, creando un fuerte sonido metálico que resonó en el centro de comando. El técnico se sobresaltó. Se giró para mirar a Max, pero antes de que pudiera reaccionar, Lily presionó un botón en la consola y las puertas del centro de comando se sellaron. Los otros niños siguieron rápidamente el ejemplo y encontraron varios objetos alrededor de la habitación para bloquear las puertas y asegurarse de que no los interrumpieran con el técnico inmovilizado. Max y Lily estudiaron la consola. Ninguno de los dos dominaba la tecnología alienígena, pero reconocieron el diseño de los controles de comando mientras Lily examinaba las opciones en la pantalla. Se topó con una interfaz de comunicación. «Podemos enviar un mensaje», le susurró emocionada a Max. El corazón de Max se aceleró mientras pensaba en la Tierra. Si pudieran enviar una señal, alguien sabría que estaban aquí arriba, a la deriva en una nave alienígena. Vio a Lily escribir furiosamente juntando símbolos y encontrando una manera de activar una señal, pero justo cuando establecían una conexión, una fuerte alarma sonó en el centro de comando. El colectivo Karat se había dado cuenta de que los niños estaban manipulando sistemas críticos y se estaban acercando a ellos. «Date prisa», instó Lily Max, mirando ansiosamente la puerta, donde las sombras se movían siniestramente detrás de la barricada. Finalmente la línea de comunicación se conectó. Un mapa holográfico de la Tierra parpadeó en la pantalla. Lily ingresó las coordenadas finales, enviando una señal de socorro de emergencia que alertaría a la estación de monitoreo terrestre más cercana. En ese momento, las puertas del centro de comando se abrieron de golpe y Zora le atacó la cara. Retorcido por la furia, apuntó su arma hacia el grupo de niños que se preparaban para terminar su rebelión de una vez por todas, pero antes de que pudiera disparar, Max agarró una palanca de control cercana y la tiró con todas sus fuerzas. Una poderosa onda de choque atravesó la habitación, golpeando a Zora y desorientando a los otros alienígenas. Aprovechando el caos, los niños se dispersaron huyendo por diferentes salidas. La señal había sido enviada. Todo lo que podían hacer ahora era esperar que llegara la ayuda mientras el grupo corría por los pasillos tortuosos de la nave. Sabían que la batalla estaba lejos de terminar, pero con la Tierra consciente de su situación, la esperanza parpadeó en sus corazones. Juntos. Continuarían siendo más astutos que sus captores, un paso más cerca de la libertad con cada giro a su vuelta. La nave alienígena retumbó con un zumbido bajo mientras la señal de socorro del centro de comando resonaba a través de sus sistemas. En algún lugar profundo, las alarmas de advertencia seguían sonando como un recordatorio constante de la situación caótica que había estallado. Zora, el líder del colectivo Karat, se puso de pie tambaleándose, su rostro se retorció de ira y frustración. Una vez que la operación, que estaba estrictamente controlada, se había convertido en un caos absoluto, ahora se enfrentaba a una realidad que nunca había anticipado:
un grupo de niños humanos lo habían superado mientras Zora se recomponía. Gritó órdenes a los miembros restantes de su tripulación exigiéndoles que recuperaran el control de la nave a pesar de su furia. Sabía que no podían arriesgarse a herir demasiado gravemente al cautivo. Estos niños eran valiosos especímenes raros para los compradores intergalácticos que querían estudiar la fisiología humana, pero ahora este cargamento se había convertido en la mayor amenaza de la nave. Mientras tanto, en un rincón oculto de la nave, Max, Lily y el resto de los niños se reagruparon. Estaban exhaustos, sus rostros estaban pálidos de miedo, pero había un brillo de determinación en sus ojos. Max respiró profundamente. Ordenó sus pensamientos mientras intentaba formular un plan. Habían enviado una señal de socorro a la Tierra, pero sabían que podría llevar horas o incluso días que llegara la ayuda. No podían confiar solo en un rescate. Tenían que encontrar una manera de sobrevivir hasta entonces, y tal vez incluso tomar el control de la nave. Ellos mismos, Lily, siempre observadora, notó un esquema mostrado en una consola cercana. Se lo señaló a Max y le explicó que parecía ser un mapa de la nave. Juntos lo estudiaron, trazando rutas potenciales a sistemas críticos que podrían interrumpir aún más el control del colectivo Karat. Miren a Lily susurrando y señalando una sección etiquetada cerca del núcleo de la nave. Este es el generador de energía. Si podemos alcanzarlo, podríamos apagar todo el sistema. Los ojos de Max se abrieron de par en par. Tienes razón. Si sacamos el generador, no tendrán más opción que abandonar la nave. Puede que sea nuestra única oportunidad. Los niños se acurrucaron más cerca, cada uno sintiendo el peso del plan que estaban a punto de emprender. Conocían los riesgos, pero ninguno de ellos dudó. Su miedo se había transformado en algo más fuerte, un sentido compartido de propósito, una feroz resolución de escapar de sus captores y regresar a casa. Moviéndose silenciosamente, el grupo se abrió paso a través de los estrechos y sinuosos pasillos de la nave alienígena. Su pequeño tamaño les permitió deslizarse sin ser detectados a través de ejes de ventilación y senderos ocultos que los alienígenas rara vez usaban en el camino. Se encontraron con miembros ocasionales de la tripulación, pero con pensamiento rápido y algunas distracciones improvisadas lograron evitar capturar. Max sintió que su pulso se aceleraba cada vez que doblaban una esquina, pero la adrenalina lo mantuvo concentrado. Mientras se acercaban a la sala del generador, un leve zumbido se hizo más fuerte, vibrando a través de las paredes. La habitación estaba fuertemente custodiada por dos imponentes soldados Karat, ambos equipados con armas diseñadas para inmovilizar a los intrusos. Los niños se agacharon detrás de una caja observando a los guardias mientras discutían sus opciones. Tal vez podamos crear una distracción, susurró Lily mirando un pequeño dispositivo enganchado a su cinturón. Era una granada de sonido que había recogido de una de las salas de almacenamiento, capaces de emitir un ruido agudo que desorientaría a cualquiera dentro de un cierto radio. Max asintió con la cabeza indicando al grupo que estuviera listo. Con un movimiento rápido, Lily activó la granada y la arrojó por el pasillo. En cuestión de segundos, un sonido penetrante llenó el aire haciendo que los guardias se agarraran la cabeza en agonía. Mientras se alejaban a trompicones de sus puestos desorientados y vulnerables, los niños aprovecharon la oportunidad para deslizarse dentro de la sala del generador. Dentro de la habitación estaba tenuemente iluminada con consolas y paneles de control que cubrían las paredes. En el centro estaba el generador principal, una máquina masiva que pulsaba con energía. Su núcleo emitía un tenue resplandor azul que proyectaba sombras espeluznantes en toda la habitación. Max y Lily se acercaron al generador con cautela, inspeccionándolo desde todos los ángulos, aunque no tenían conocimiento formal de la tecnología alienígena. Entendían lo suficiente para identificar los mecanismos de control clave. Max extendió la mano cuidadosamente examinando una serie de cables y palancas. Recordó un proyecto de ciencia que había hecho en la Tierra donde había estudiado circuitos eléctricos. Aunque esta máquina alienígena era mucho más avanzada, los principios básicos parecían lo suficientemente similares. Para él hizo una suposición educada. Tendremos que ser rápidos, dijo mirando por encima del hombro para asegurarse de que todavía estaban solos. Si cortamos la energía, podría durar solo unos minutos antes de que puedan reiniciarla. Necesitamos deshabilitarla por completo con un movimiento de cabeza. Lily ayudó a Max a localizar la fuente de energía principal. Los dos trabajaron juntos desconectando cables y ajustando controles con creciente confianza. El zumbido del generador comenzó a tambalearse. Sus luces parpadearon a medida que los niveles de energía bajaban. El resto de los niños observaban ansiosamente. Sus expresiones eran una mezcla de esperanza y miedo. Pero justo cuando Max estaba a punto de tirar de la palanca final, la puerta de la sala del generador se abrió de golpe. Thort y un grupo de soldados Karat irrumpieron en sus caras llenas de furia y determinación.
Los niños congelaron sus corazones latiendo con fuerza cuando se dieron cuenta de que los habían descubierto. Zora se burló dando un paso adelante con una mirada amenazante. Tú, causaste suficientes problemas, gruñó, su voz goteaba desprecio. ¿De verdad creías que podías escapar? Max apretó los puños. Puños que se negaban a dar marcha atrás, su mente corría buscando una manera de sacar ventaja de la situación. El generador estaba casi deshabilitado, pero necesitaba unos segundos más para completar el proceso. Reuniendo su coraje, dio un paso adelante colocándose entre Zora y el resto del grupo. No tenemos miedo de ti, Max, dijo desafiante, su voz firme a pesar del miedo que lo carcomía. Zora se rió con un sonido frío y burlón. Son solo niños, no tienen ninguna posibilidad contra el colectivo Karat, pero antes de que Thor pudiera reaccionar, Lily aprovechó la distracción momentánea con un movimiento rápido, tiró de la palanca final cortándola. Conexión de energía por completo, el generador chisporroteó, sus luces parpadearon como la última vez antes de hundir la habitación en la oscuridad. Toda la nave se cerró cuando la energía agotó sus sistemas. Parándose por completo, Thor rugió con furia, pero en la oscuridad, los niños se movieron rápidamente, usando su familiaridad con el diseño de la sala del generador para navegar hacia una salida de emergencia. A potatoes. A través de una escotilla estrecha, deslizándose justo cuando los soldados Karat se apresuraban a restaurar la energía en el oscuro corredor afuera. Max guió al grupo a través del laberinto de pasillos en dirección a las cápsulas de escape de la nave. Los niños se movían en silencio, sus corazones latían con una mezcla de emoción y terror. Podían escuchar los gritos de la tripulación Karat resonando por los pasillos, pero la falta de energía había paralizado los sistemas de vigilancia y rastreo de la nave, lo que les dio a los niños una ventaja crucial a medida que se acercaban a las cápsulas de escape. Max sintió una oleada de alivio porque habían llegado tan lejos y la libertad estaba a su alcance, pero cuando se acercaron a la bahía de atraque, encontraron un último obstáculo, el propio Zori bloqueando la entrada con un Wii. Apon dibujó su rostro retorcido en furia. ¿Crees que puedes simplemente alejarte? Gruñó apuntando su arma a los niños. Soy Zorat, líder del colectivo Karat, nadie me desafía. Max respiró profundamente dando un paso adelante para enfrentar a Zora. Sus amigos estaban detrás de él. Sus rostros, una mezcla de miedo y determinación, habían llegado demasiado lejos para rendirse ahora. Reuniendo su coraje, Max habló, su voz firme e inquebrantable. Puede ser poderoso, pero nunca podrás controlarnos, dijo. Los humanos no se rinden ni siquiera los niños por un momento. Thor vaciló desconcertado por el desafío de Max. Aprovechando la oportunidad, Lily alcanzó un pequeño panel de control en la pared y activó el mecanismo de liberación de la bahía de atraque. Las cápsulas de escape desbloquearon sus escotillas abriéndose con un suave silbido. Los niños se apresuraron hacia las cápsulas deslizándose dentro justo cuando Zora se lanzó hacia adelante en un último intento desesperado por detenerlos. Con un último estallido de fuerza, Max cerró de golpe la escotilla del techo y salió afuera. Mientras los motores de la cápsula de escape cobraban vida y rugían, los niños se prepararon para sentir que la cápsula se separaba de la nave y se dirigía al vacío del espacio a través de la pequeña ventana. Max vio el rostro enfurecido de Zoraat desvanecerse en la distancia, su figura se encogía mientras se alejaban de la nave Karat. El sistema automatizado de la cápsula de escape los guió de regreso a la Tierra y, por primera vez desde su captura, los niños se permitieron relajarse, estaban a salvo. Las estrellas pasaron zumbando. Y Max sintió una sensación de asombro al ver que la forma familiar de la Tierra se hacía más grande en el punto de vista. Mientras descendían a través de la atmósfera, el alivio los invadió mezclándose con una sensación de triunfo. Habían enfrentado probabilidades inimaginables, burlaron a una tripulación alienígena despiadada y sobrevivieron. La cápsula aterrizó suavemente en un campo cerca de su ciudad natal y cuando se abrió la escotilla, los niños salieron respirando el aire fresco de la Tierra. De regreso a su planeta natal, regresarían a sus vidas ordinarias, pero ninguno de ellos olvidaría jamás el viaje heroico que habían soportado juntos. Habían demostrado que el coraje, el ingenio y la amistad podían superar incluso los desafíos más abrumadores, y aunque eran solo niños, se habían convertido en héroes por derecho propio. La nave alienígena, ahora paralizada en una deriva en el espacio, sirvió como un recordatorio duradero para el colectivo Karat y para la galaxia en general de que los humanos, sin importar su edad, nunca deben ser subestimados.